Es la hora de nuestra conversación luminosa y lo hacemos con este arrullo magnético para saludar a Capi Cabrera, artista visual. Capi, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Qué tal? gusto tenerte con nosotros. Igual para mí. Tenemos muchas ganas de conversar contigo, de tenerte en Roscas y Cotufas. Cuéntame primero por qué has elegido a Fajardo con este arrullo magnético para iniciar la conversación. Guau, pues lo estaba escuchando ahora por los cascos y a mí se me ponen los pelos de punta cuando lo escucho. Fajardo es no solo un referente a nivel artístico, sino también un referente a nivel de búsqueda de esa canariedad a través del folclore, ir a buscar atrás para traer adelante, ¿no? Como una idea para mí muy contemporánea de lo que es el trabajo artístico, ¿no? Dices en tu biografía de Instagram, desde mi casa se oyen los barcos, mi madre nació en el Risco de San Nicolás y mi padre en la carretera de Mata. ¿Esto cómo configura tu vida y tu manera de entender el mundo, Capi? Pues es todo verdad. Y sí, tiene que ver con una declaración de intenciones también como muy fuerte, ¿no? Con un statement desde lo íntimo, ¿no? Que tiene que ver con dónde vivo, con las cosas que se oyen, las cosas que se ven, pero también cómo esa vida de barrio y esos barrios donde habitaron mis padres primero y se conocieron, también ha conformado como el territorio en el que yo me he criado, ¿no? Entonces para mí es como súper bonito hacer mención a, ¿sabes? En un par de frases, no solo lo que yo en presente estoy viviendo, que se oyen los barcos de verdad, sino también como hablar de mis padres, ¿no? Hablar de mis padres no solo es hablar de mi historia, sino como cómo conecto yo con este espíritu en el que me relaciono no solo con el arte, sino con la vida con la que vivo, ¿sabes? Si de pequeño te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? Pues seguramente no tenía ni idea de nada. En plan, yo lo que quería era pintar todo el rato, dibujar. Pero es verdad como que esas ideas como tan a largo plazo era como muy de momento presente, ¿no? Siempre he sido como muy disfrutón, que digo yo. Entonces es como que las cosas que me gustaban eran las que quería hacer, ¿no? Pero no tenía idea de qué es lo que... Pero sí que tenía claro que iba relacionado con lo que me hacía feliz, que era pintar, dibujar y... ¿Dibujabas las libretas, imagino, en el cole, en el instituto, no sé? Sí, todo. Las mesas también, recibí alguna... ¿Te pusieron algún parte? No recuerdo porque era como buen estudiante, a la vez me ganaba como los profesores, pero sí creo que, mira, creo que has dado como en la clave, porque eso de salirme de los espacios, ¿no? En plan, también ha conformado mi manera de abordar el arte, ¿no? De salirme, de irme a los muros, ¿no? Salir de los espacios como establecidos, como esa libreta, ¿no? O pintar la cara delante o la de atrás de las libretas, o pintar la mesa, aunque después se pudiera borrar eso, pues también formó parte de mi búsqueda de no quedarme en un sitio establecido, ¿no? Eso sí, me ha acompañado siempre, ¿no? Esta búsqueda de mi yo personal, tanto con la ropa, con la música, con todo lo que me rodea, ¿no? Con las personas que me rodean, ¿no? Esa especie de atracción por el underground también, ¿no? Las cosas que se salen de la norma, siempre desde niño es lo que me atraía, ¿no? ¿Seguimos penalizando al quien se sale de la norma, al que se sale de la norma, cuando el arte intenta conquistar otros espacios? Igual que no estaban reservados para uno, pero para otros sí. Pues yo, la verdad que no lo sé. Realmente si voy a mi historia, la penalización también forma parte del juego, ¿no? También forma parte de quizás de ciertas, entre comillas, ¿no? Estoy hablando de esta idea de saber que, bueno, de esa transgresión, de esos límites, pues también forma parte de una declaración de intenciones, ¿no? En el arte eso está muy claro, ¿no? En plan, está muy claro que también cómo abordas la práctica artística es una declaración de intenciones en ti mismo, ¿no? Y en el arte es que las líneas son mucho más gruesas o más finas según a dónde quieras llevar la práctica, ¿no? En plan, porque al final también la idea de la creatividad tiene que ver con explorar espacios inexplorables o espacios en donde explorar también te lleva a otro sitio, ¿no? Para mí el arte en concreto, tal y como yo lo
lo planteo tiene que ver más con generar nuevas preguntas que generar respuestas, ¿no? En plan, entiendo que cualquier otro trabajo, cualquier otra disciplina, las respuestas son las que va a hacer que certifiques tu trabajo, que seas bueno, que seas malo, que te echen o no te echen. En mi caso, generar preguntas genera conversaciones, genera incluso incomodidades o maneras de abordar espacios que en este caso, por ejemplo, ¿no? Con mi trabajo con Canarias o con la canariedad, que es una palabra que no me encanta, pues también tiene que ver con explorar espacios en donde en otros momentos me he sentido incómodo o que no me representaban y de repente he llegado a generar preguntas donde de repente abrazaba mucho más ciertas contradicciones que tenía, ¿no? Con mi propia obra o con el propio visión de esta identidad, ¿no? Abramos el melón de la canariedad. Vale. Es una palabra cajón, ¿no? Que todo el mundo utiliza, a la que todo el mundo apela en este Ujú, es contexto, verdad. pero luego uno intenta buscar qué hay detrás, si hay algo, si hay un Mm, sustento o no. ¿Por qué no te encanta esta palabra? ¿Tú cómo defiendes tu vale. manera de estar y de mirar el mundo desde Canarias? No me encanta, no por nada, ¿sabes? Sino porque se haya convertido en una palabra en sí, cajón, ¿no? Como has dicho tú, creo. Y al final tiene que ver con el encajonamiento, ¿no? De todo lo que... Y muchas veces yo como artista, siempre te voy a hablar como desde mi visión de artista plástico, visual, ¿no? Y también tiene que ver con que la identidad en este caso también tiene muchas aristas, ¿no? Y en esas aristas también hay veces que no encaja bien en esta idea única de lo que puede ser la identidad, ¿no? Entonces, por eso no me encanta la palabra, también es una palabra pues que a día de hoy se está encajonando mucho también para, bueno, para encajar en ciertos pensamientos únicos, que es lo que creo que realmente tenemos que hacer desde el arte, en general todos, pero de que realmente esas preguntas sin respuesta se puedan generar, ¿no? Creo que justo tiene que ver con esto, ¿no? Con esta, para mí es una búsqueda, buscar, pero una búsqueda que ni siquiera empecé, yo no fui a buscar la identidad canaria, sino que esa identidad canaria me fue encontrando a mí, ¿no? Entonces yo he vivido fuera, he estudiado fuera, iba y venía, ¿no? En plan como muchísimos canarios y canarias, y en ese momento también me sentía como que no era ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces allí era súper canarión, aquí un poco godo porque se me escapaban algunas expresiones, y en esa búsqueda, ¿no? Me recuerdo en la primera exposición que tuve con Galería Llamazares en Gijón, en una entrevista que me hicieron, me hablaban de lo canario que era mi arte, ¿no? Y en aquel momento yo estaba haciendo una pintura no referencial, que no hacía referencia a imágenes, muy abstracto, el concepto tenía que ver, y de repente me sentí como fuera de casa, ¿no? En plan, en otra ciudad, por un periodista que yo no conocía, de repente él veía claramente la lava, los colores rojos, y de verdad que yo ahí no lo estaba haciendo de manera consciente. Entonces ahí también me di cuenta que tenía que estar sensible a esas cosas que iban apareciendo, aunque yo no las buscara, ¿no? Y el arte es un sitio muy catártico también para estar abierto a que las cosas te encuentren a ti, ¿no? El proyecto, esto es una frase como que he repetido mucho el último año, ¿no? En un sitio muy increíble que estuvimos, un taller que se llama Fleje, de Rafa Rocha, de fotografía, y ahí yo hablaba mucho que el proyecto se manifestaba a pesar de nosotros, ¿no? En plan, por mucho que yo también intentara, bueno, ¿sabes? Ocultar ciertas cosas o hablar menos o tal, de repente el proyecto, aunque yo no dije, yo soy muy de hablar, pero de repente habían cosas que el resto se estaban dando cuenta de que iba el proyecto, aunque yo no estuviera dando con esas claves. Entonces, a mí me pareció súper potente ¿Pero esto. te reconocías en esa canariedad que aquel periodista veía, aunque tú no tuvieras Sí, esa... sí. En ese momento es verdad que yo estaba haciendo porque eso no fuera el motor de mi arte. En aquel momento incluso te puedo decir que tenía prejuicios Por con... complejo, por ese complejo que muchos canarios hemos tenido
inconsciente, por supuesto, pero aprendido de alguna manera cuando uno Sí, está fuera. sí, a lo mejor no, intento afinar, ¿vale? Y a lo mejor no es tanto complejo como el querer ser diferente, a lo mejor egocéntrico por mi parte en aquel momento de decir, no, no, yo quiero ser un artista, ¿sabes? En plan, que no tenga que beber de Canarias para poder encontrar su expresión, a lo mejor, ¿sabes? Pero la realidad es que, bueno, no voy a decir que era una tontería, era, bueno, era más joven, pero es verdad que no estar sensible a eso sí que era una locura, ¿no? En plan, si eso está ahí, si esos colores rojos, si esos colores negros, si esos espacios volcánicos sin haberlos deseado estaban apareciendo ahí, es porque el proyecto se estaba manifestando, ¿no? Es lo que quería decirte, que el proyecto se manifestaba aunque yo no estuviera conscientemente interesado. Y entonces lo planteo así porque me parece mucho más bonito en mi manera de encontrar el proceso creativo, ¿no? En plan, no he ido, ahora sí que he estado unos años investigando y intentando afinar dónde estoy yo en Canarias, dónde está Canarias para mí, quién soy yo como Canarias y cómo ese primer paisaje que vi cuando era niño me marcó de por vida, ¿no? En plan, que yo me haya relacionado con no solo con ese primer paisaje o con esos contrastes de no solo a nivel visual, volcánico, ¿no? La belleza de un barranco rudo y las dunas de Maspalomas, ¿no? En plan esa belleza, pero también con la rudeza de la manera que tenemos de conectar, de los barrios, de la manera que he tenido de aprender también, ¿no? Que eso no se ve normalmente en las postales y que también tiene que ver con toda esta idea vale, ¿cuántos clichés hay en mi propia educación sobre Canarias? ¿Cuántas fotos están construidas a través de esos clichés? Y cómo como artista también, eso era una duda que yo tengo, es una duda que sigo teniendo. Y como artista plástico estoy intentando, bueno, no sé si lo he conseguido o lo conseguiré, pero sí desarrollar una serie de códigos visuales, un alfabeto visual que me lleve ahí sin necesidad de coger exactamente lo que ya había, ¿no? Está claro que para mí es muy bonito como artista hablar de mis referentes, no solo hemos empezado con Fajardo, es un referente para mí como persona es tener cerca, pero como creativo, las letras de sus canciones, yo lloro. En plan, yo con la pintura no consigo llorar, pero yo escuchando leer, escuchando a Arico, escuchando a Pleito, en plan Alba Gil, conectan con una parte de mí que forma parte de mi proceso creativo. No puedo separar la música de la manera que tengo de entender la vida y la manera que tengo de entender el cómo revisitamos nuestro interior y exterior, ¿no? En plan, eso es como muy importante para mí. Hay como, ¿sabes? Como una coherencia entre la vida que tengo, ¿no? El barrio, mi madre, el Risco, Carretera de Mata, que ya no existe, ¿no? En plan, todas esas realidades me atraviesan, es mi vida, pero también se convierten en obra y la obra también se convierte en parte del disfrute de la vida. Y tenemos más canciones para Capi Cabrera en Roscas y Cotufas. El Baifu, sí, el chiquillo, el caprichoso. Puto, yo sí soy el Baifu desde que era un chiquillo. Puto, yo era el Baifu hasta cuando pinté el ladrillo. Y ahora todo el mundo en las islas quiere hacer semilla para comprar cadenas para su chiquillo. Hoy yo me levanté guapo, lindo como siempre. Me puse la Jordan, las cadenas, los pendientes. Cuéntanos, por favor, cómo es ese momento en el que Quevedo te propone hacer toda esa identidad de su último trabajo, del Baifo, donde ya pudimos ver una pincelada, sin saberlo directamente, en la carroza del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, porque son esos colores que ya también forman parte de nosotros, Capi. Sí, como se dice ahora, poco se habla, ¿no? Sí, estoy súper agradecido por muchas cosas. La carroza me refiero, todo empieza por ahí, todo empieza por que vienen a buscarme, digámoslo así, sí, fue así. Recibo una llamada, yo estaba en Tenerife, me volví y de repente todo fue mucho más rápido de lo que incluso mis propios miedos, ¿no? Quería aceptar. Hay una parte ahí que claro que pensé si también sentí como mucha responsabilidad desde el principio.
Pero es que la idea del carnaval, ¿no? En plan, para mí la obra que estoy realizando ahora a través de la geometría, del color, la síntesis del color, está muy ligada a esta idea que con la obra anterior, que tenía que ver con la gestualidad, la pincelada, los barrancos, no llegaba, que tenía que ver con toda esta parte festiva y popular, ¿no? Te hablo de los barrios de mis padres. Estoy conectadísimo con cómo se vive la fiesta, cómo se viven las verbenas, cómo eso me ha educado y a todos mis amigos y a la gente que me rodea de esta idea disfrutona, de verdad, de ser canario y reírnos, de ser muy, muy rudos por un lado, pero por otro lado reírnos de cualquier cosa. Y entonces eso era algo que yo estaba buscando en la obra, ¿no? Y esta obra nueva hice un salto muy grande, fue como también una especie de salto, no fue un salto de fe porque está claro que una cosa me llevó a la otra. La paleta de color ya la había transformado de esos barrancos, de esas ideas de la palmera, ¿no? La vegetación. La paleta de color simplemente fue añadirle ciertos otros tonos que convivían con mi realidad, y muchas de esas formas ya conviven, ¿no? con las formas de las calles, las formas de las casas, ciertas geometrías que aparecen de repente, ¿no? Como en la arquitectura pues, popular, ¿sabes? Sin necesidad de ir a esas imágenes evidentes, ¿no? Claro, sí, porque también en este caso, en la abstracción, hay algo muy potente que tiene que ver como con la ensoñación también, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante que la abstracción, o por lo menos como yo entiendo la abstracción que yo hago y la pintura que yo hago, de ir en contra de estas ideas de yo no entiendo de arte, ¿no? En plan, que lo sigue diciendo mucha gente, entonces yo no lo creo. Si entiendes todo, entiendes de color, entiendes de si te gusta o no te gusta, si te parece agresivo o te parece amable, o si te gustan más otras cosas. Fíjate que en esta conversación no hemos hablado de... Y yo soy un estudioso también, he estudiado Bellas Artes, me encanta leer sobre el arte, pero es verdad que el que me conoce creo que puede decir que si no me preguntan por arte, no hablo de arte, sino hablo de las cosas que me rodean y cómo vivo las cosas. Entonces esto era como muy importante también. Y esta obra me permitía hablar de la verbena, por ejemplo, de hablar de... Entonces creo que se han conformado muchas cosas. Yo venía trabajando en mi última exposición, la primera canción con la que me has permitido empezar se llama Arrullo Magnético. Mi primera exposición se llamó Arrullo Salvaje. Primera no, disculpa. La última exposición en Tenerife, en la Sala de Arte Contemporáneo, se llamaba Arrullo Salvaje, ¿no? Que hacía relación a esta idea de Fajardo, pero el contraste de Canarias, ¿no? Algo que te arrulla, ¿no? Mi madre, el arrorró que me cantaba, ¿no? El sopita y pon, pero a la vez esta tierra también es salvaje, ¿no? Esos contrastes. Entonces, fíjate cómo llevarlo aquí, salirme de ahí y empezar con esta geometría, ya fue un proceso que, si esa exposición fue en el 2023, 2024 estuve a puerta cerrada en el estudio produciendo, intentando llegar, si de verdad eran simplemente una idea pictórica o era una serie con el que hablar de todo esto, y desde que lo fue publiqué el primer cuadro, y también empecé, que eso es como algo que también de repente apareció, empecé a hablar y empecé a publicar en Instagram no solo la obra pintada, sino también las referencias, tanto fotografías que yo voy sacando por el barrio, pues si vamos a, yo qué sé, a una playa o a Galda o a un mercado, o pasamos por Guanarteme por una casa y hay una forma que me gusta, le saco una foto y eso se forma parte del proyecto. Como también la literatura, ¿no? Los libros que leo, que tienen que ver con Canarias, que tienen que ver con esa búsqueda que yo tengo, muchas veces no tienen que ver con la pintura, pero otras veces sí. Y eso, creo que todo esto que te estoy contando lleva a que cuando, en este caso, el proyecto quieren hacer la carroza, pues cuando vinieron al estudio también fue como muy bonito, porque como vieron el estudio, yo tengo pintado un mural, tengo toda mi obra, y también fue como que también ellos entendieron que yo ya estaba viviendo esa estética, ¿no? Que no era algo que había que crear para el proyecto, y eso es algo de lo que yo me siento muy contento, que me he sentido súper respetado y súper valorado, de decirme, ese primer día me dijeron,
me dijeron como no intentes impresionarnos, algo así, en plan, esto es lo que queremos, ¿sabes? Entonces, para mí eso fue como, ¿vale? Y lo entendí perfecto, porque en otros momentos un proyecto así también tiene como una sombra muy grande, ¿no? Entonces, de repente, cuando tenía esos momentos, iba a la intimidad de cómo trabajo en el estudio. Y empezó por La Carroza, que para mí, por eso dije poco se habla, La Carroza es un proyecto increíble, tío. Es un proyecto que conecta no solo para el videoclip, sino conceptualmente como obra artística. Es el carnaval, ¿sabes? Te estoy hablando de querer llegar a la verbena, llegar a los barrios, querer llegar a esa parte donde muchas veces, desde la abstracción, estamos hablando de punky la cosa, ¿sabes? Y de repente ese objeto, carroza, que está dentro de un contexto artístico ya de por sí, está vivo porque no solo el color, sino la gente baila alrededor de ella y la gente baila encima. Mira, te lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de punta. Es muy fuerte cómo ha cobrado vida la obra a través del proyecto de Quevedo. Entonces, lo veo como una colaboración artística y claro, con alguien a este nivel es fuerte la vaina. Decías, Capi, hace un momento que vas caminando por Guanarteme, sacas unas fotos, te inspiras. A veces da miedo cómo está cambiando el paisaje de nuestros entornos, porque aquellas casas, aquellas azoteas, aquellos Sí. colores, de repente dan paso a edificios que son moles, donde antes vivía una familia y había una tiendita de aceite y vinagre. Ahora mismo Sí. hay 8 o 12 viviendas vacacionales, todas de blanco. ¿Esto va a cambiar también la manera en la que miramos el mundo? ¿Vamos a perder lo que hacía especial es esta manera de mirar al mar desde una azotea? Em, bueno, yo hablo por mí. Sí, claro. En plan, en el sentido, yo he pensado mucho en esto, mi labor como artista, también me refiero, yo estoy muy conectado y muy sensible a todo lo que me rodea, no podría hablar de Canarias no podría hablar del territorio y solo quedarnos en el barranco, ¿no? En plan, el territorio para mí tiene que ver con todo, ¿sabes? Y el territorio es natural, pero también es el que se ha construido, ¿no? En plan, y muchas de estas, a nivel incluso estético, que no es solo estético, sino es a nivel vivencial, por ejemplo, pues una de las cosas que ahora se ha convertido en parte de mi lenguaje tiene que ver con las formas blancas y azules que hacen referencia a las casetas de las hamacas, ¿no? Ahí en las canteras. Eso no solo es un lenguaje visual con el que convivíamos, ¿no? Ahora que no están esos colores, ¿no? Porque hace un tiempo que se han cambiado. Yo estaba como muy obsesionada cada vez que venía a sacarle fotos a esas casetas, ¿vale? Y de repente eso se ha convertido como que eso ya estaba ahí. Esos colores, esas formas ya estaban ahí. Pero es que eso habla de mi historia también. Seguro que de la de ustedes también, porque yo con la peña de mi barrio, yo soy de La Reolla, y quedábamos pues en esa caseta, ¿no? Y nos veíamos ahí. Podíamos haber salido todos juntos en guagua, pero de repente llegábamos ahí. Y cuando yo empiezo a hablar como de esta obsesión, entre comillas, ¿no? De repente cada uno me va contando su historia, ¿no? En plan, pues, tío, yo me di mi primer beso en la caseta número 7, ¿no? Entonces, fíjate, como que estoy hablando de la abstracción, estoy hablando de solo dos colores en formas de franja, azules y blancas, pero fíjate cómo el territorio, en este caso artificial, está conectado con nosotros. Entonces, y esto es una historia como podemos tener un montón. Sí que hay pues está claro que, bueno, para mí esas historias están conectadas porque también hay algo muy bello en esas formas, ¿no? En esos colores. No sé hasta qué punto la manera de pensar este tipo de edificaciones tiene que ver con la belleza, sinceramente, ¿no? En plan, porque al final eso también esa energía, la energía la captamos, ¿no? Y si está desde un punto estético, ¿no? También se percibe si es de ¿sabes? Si es algo simplemente porque hay que construirlos muy rápido. No sé si ese... pues no es lo mismo que tener un proceso creativo donde la forma o los códigos de ese propio barrio dialogan con el barrio, ¿no? Entonces, claro que a nivel artístico o como artista, pues sí te digo que a mí no me interesa, me interesa como otras cosas, pero a nivel de generar un lenguaje gráfico ahí, o será que yo todavía no lo he vivido, no sé si los artistas del futuro, al igual que yo me he relacionado con estas estéticas que me han rodeado sin yo prestarles atención muchas veces,
porque a la vez yo ahora enseño esto o enseño ciertas piezas que tienen que ver con esas formas, ¿no? En plan, en zigzag que tienen las casas de Vegeta, ¿no? Y, y a la vez hay algo bonito para mí que cuando alguien lo reconoce y dice, ah, pues esas son las casas de Vegeta, ¿no? Y yo pienso, claro, es que yo no me he inventado nada, ¿no? Hay algo muy guay, a diferencia de pensar, sí, yo he creado como esto, ¿no? Lo he traído. No, 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 al contrario. Es lo que te hablaba, ¿no? De entender el arte. Todo, lo entendemos todo y esto es... nos rodeamos visualmente de la riqueza de Canarias, ¿sabes? Y que ya está ahí, ¿no? Yo simplemente pues utilizo eso. Estoy, a lo mejor, tengo este rollo chiquillaje también, de fijarme en todo y que es muy de mi manera de ser, a lo mejor es este rollo que te digo de barrio, de reírnos de todo y también de disfrutar, ¿no? Entonces, ir por la calle y ver ciertas cosas también me hacen disfrutar de mi manera de entender el paisaje. Más allá de que es verdad que te reconozco que claro que siento tristeza al ver cómo eso se pierde, sobre todo la vida vecinal. Yo ahí sí que estoy muy conectado con... Y es difícil, pero yo disfruto mucho de cómo mis vecinos interactúan conmigo o yo con ellos, incluso o cómo, yo qué sé, hoy me encontré a mi vecina Mercedes y yo estaba abajo con la hija y yo iba a ir al gimnasio y le dije que si quería que la llevara, ¿sabes? En plan, no sabía dónde iba, pero para mí esas cosas son como muy guays, ¿no? Porque es como, no, mi niño, no te preocupes, tu madre bien, tal. Y sí, siempre pongo voces, me lo dicen. Perdón, se me escapa. Y... Perdona, Mercedes. No. Y entonces, esto sí, ¿no? En plan, a mí esta convivencia con los vecinos y cómo los barrios y la comunidad se conforman, fíjate que estoy hablando de la abstracción, pueden decir como este tío, ¿a dónde se está yendo? Pero, por ejemplo, ahora, de los últimos proyectos que he hecho en el barrio de Arenales, pues de repente fue un proyecto, ¿no? que tiene que ver con el gobierno de Canarias a través de la Asociación de Arenales. De repente yo conocer a la familia que vive en esa casa y hacer un proyecto pues tan bonito, pero a la vez ver cómo la familia que vive ahí está integrada en la vida del barrio, tienen como una asociación también donde ayudan a los pibes del barrio. O sea, para mí esa es la obra, ¿no? Fíjate lo que te estoy contando de la carroza, cómo eso conceptualmente se convirtió en obra cuando empieza a dialogar con la gente bailando disfrazada alrededor. Pero fíjate cómo una fachada de una casa, ¿sabes? De repente se empieza a relacionar no solo con el barrio, la gente del barrio, las conversaciones que yo tengo mientras estoy pintando esa casa y los vecinos de al lado me dicen, bueno, pues podrías continuar por nuestra casa, ¿no? Como así cositas, pero después también bueno, este respeto también a las personas que viven ahí. O sea, eso para mí es súper importante. Tú de Las Reollas, yo de Tamaraceite y Andrea Pérez de La Paterna, los barrios al poder. Muy guay. Sí, bueno, no soy de La Paterna, Bueno. te has alejado. ¿Me he alejado? Yo soy del Lomo Polinario, Ah, más cerca bueno, de Las Reollas. estás más Somos, cerca. somos ¿Ves? vecinos de enfrente. barrios Pues, al poder, sí. me gusta. Andrea, que le vas a hacer un examen a Capi. Sí, bueno, me Guau. voy a portar bien, ¿vale? Los de barrios somos buena gente, hay que decirlo. Que también La Paterna, que me he criado en La Paterna, en Las Reollas y en el Lomo. Yo tengo amigos por todos lados, pero bueno. Y mis muy de tías ba- son de Escaleritas, o sea que... muy de barrio, yo creo, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer un test en el que te voy a hacer unas preguntitas que hay que responder de manera breve, pero se puede matizar. Wow. ¿Estás preparado? No, claro que no. Bueno, no pasa nada. Vamos allá. ¿Qué figura geométrica te representa más hoy? ¿Un círculo, un triángulo, un cuadrado o la que quieras? Guau, me encantaría decir el círculo, pero a veces soy el cuadrado, ¿sabes? ¿Qué pesa más en tu trabajo? ¿La inspiración, la intuición o la planificación? Has dado con un artista que intento estar como muy al loro de la intuición, pero la planificación es muy importante para mí. Para sentirme libre y sentirme cómodo con la intuición, necesito tener ciertas cosas como muy planeadas. No puedes pintar un edificio Un balance. de 3 plantas con una grúa y permisos y desde la intuición solo. ¿Qué animal serías y por qué? ¡Guau! ¡Qué difícil! Dificilísimo. Sería como... No es pero me encantan como los perros, como los dientes por fuera, ¿sabes? De estos que le salen así. Los perros feuchos así, me encantan. Esta sí no nos lo habían dicho. Los Ah, mira. perros sí, pero los perros feuchos no. Muy bien. Los que tienen los dientes como por fuera me dan mucha ternura, no sé por qué, pero Vale. es brutal. ¿Sueles hablar con la inteligencia artificial? ¿Le preguntas cosas? ¿Buscas información? Sí, claro, sí. Forma parte ya de la nueva manera de relacionarnos con la tecnología también.
Pues aquí le damos una vuelta porque nuestra guía te va a hacer unas preguntitas. ¡Wow! Así que vamos a escucharlo. Venga. Buenas tardes, soy Bencharo. Encantado de conocerte, Capi. Vamos allá. ¿Cuál es el color que más te persigue últimamente? Pues el naranja. ¿Qué fue más difícil en el baifo? ¿Dibujar un baifo o dibujar una emoción? Es muy compleja esta pregunta. En plan, no, ninguna de las dos cosas me ha sido compleja. Si pudieras intervenir cualquier espacio público de Canarias, ¿cuál elegirías? Wow. Una asociación de vecinos. Completa la frase. Crear desde Canarias es... Crear desde Canarias. Oye, pues muy bien. ¿Sí? Aprobado. ¿Aprobado? Wow. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido nuestra IA? Bien, bueno, prefiero a las personas, la verdad. Sí. Esta es un poco nómada digital. Sí, está ahí. Sí. Sí. Tenemos una canción más para Capi. Porque quiero verte hoy. ¿Te pueden cantar a mí, Selena, por favor? Qué guay. Menos mal. Me encanta, Selena, de verdad. ¿Y por qué la has elegido? ¿Dónde Buah. te lleva esto? Pues me vuelve loco y a mí Selena es mi madre para mí. O sea, es que es brutal. Mi madre es una figura como muy importante, pero yo llego a casa y mi madre está bailando. En plan, como bailando salsa, bailando merengue, y mi madre encima tiene un grado de parálisis también en el cuerpo, y aún así la tía, ¿sabes? En plan, se maneja que flipas, y me recuerda como muy de pequeño. Me trae Selena, toda la música de ir en el coche con la cinta que había comprado mi madre porque había ido a bailar, ¿sabes? Con mi padre, el pobre, que no le gustaba mucho bailar. Y de repente, claro, es que yo toda la vida me he relacionado con esta música y con esta alegría también, ¿sabes? Y aparte toda la estética de Selena y todo es que me parece increíble, ¿sabes? Y me recuerda... también era importante para mí como... Es que a veces es como... Quiero como de verdad que hay veces que sacar el arte como de esta parte como súper seria, ¿no? Y súper establecida, que también lo soy, pero para mí era muy importante traerla a esta parte de la vida, a esta parte de Canarias para mí, porque muchas veces el momento verbena, o aunque tú no lo escucharas tanto, que tus vecinos estuvieran escuchando esto, para mí, ahora que con todas esas idas y vueltas, ¿no? En plan, conecto tanto con esta manera como de entender la vida, el color, ¿sabes? Que no podría pintar en blanco y negro ahora mismo, porque es que las cosas con las que me relaciono, esta música me lleva al color, ¿no? Entonces... hay como... Antes preguntaba la inteligencia sobre las sensaciones, que yo no soy muy pero claro que hay una intuición de que los colores o las formas, fíjate que estoy yendo a formas muy, muy sencillas, ¿no? Volver a la sencillez tiene que ver con Canarias también, pero una sencillez muy potente. O sea, esas formas son geométricas y son un círculo al lado de una tal, pero tienen que tener una potencia muy equilibrada para mí. ¿Qué color y qué forma geométrica tendría esta entrevista? Pues tendría mucho color, estoy muy contento, o sea que eso lleva la alegría, los naranjas, los amarillos, de la vida, ¿no? El fuego, el sol, ¿no? En plan... y también la calma, ¿no? De esa planificación. Tú me das como mucha calma también, entonces habrían azules, seguro, y no sé, como algo muy divertido, pero muy armónico, ¿no? Eso es lo importante para mí, y también la manera que tengo de ver lo que me rodea. Capi Cabrera, gracias por venirte a compartir este ratito con nosotros. Tú también has llenado de colores muy bonitos este ratito de radio. Gracias. Cuídate mucho. Igual. Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale más que el dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido.
el corazón.